estudiado los nexos subordinantes nominales. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué llamamos así? Pues porque son nexos que introducen oración subordinada nominal. En todos estos ejemplos, la subordinada es nominal. Y eso, por favor, no tienen que olvidar, estos son los nexos nominales. Entonces hay que decir, lo que hemos visto son los nexos nominales, que son el nexo que, el nexo sí, los pronombres relativos, que son dos principalmente, ¿no? El que y quién. Aquí están esos, ¿no? Los pronombres interrogativos como qué, quién, dónde, etcétera. Cuál, cuándo, o sea, son varios los pronombres interrogativos, ¿ya? Y también el hecho de que pueda estar ausente el nexo es algo que también se da en castellano. Y hay que añadir aquí que la oración subordinada nominal cumple una función dentro de la oración principal, ¿no? Por ejemplo, en la primera oración habíamos habíamos establecido que la subordinada nominal está en función de su sujeto. En la siguiente oración, la subordinada nominal está en función de complemento directo. En la tercera oración, hemos visto la subordinada nominal está en función de complemento de sujeto, porque el verbo es copulativo. Y así, en las demás oraciones, la subordinada nominal está en función de complemento, ¿ya? Complemento directo. Entonces, la subordinada tiene una función. Por eso lleva un denominativo, ¿no? Subordinada nominal. ¿Por qué? Porque hace la función de nombre. ¿Y el nombre cómo funciona? Pues como sujeto y complementos. Entonces, estas subordinadas siempre van a desempeñar una función sintáctica al interior de la oración principal, que va a ser o bien de sujeto o bien de complemento. ¿Ya? Entonces, el nexo no tiene ninguna función más que de enlazar o unir la oración principal con la subordinada, pero la subordinada tiene una función. Ahora vamos a pasar a ver los pronombres relativos, que son esos elementos que introducen una oración subordinada adjetival, sobre todo. ¿Ya? Introducen una oración subordinada adjetival. Pero también es posible que estos pronombres relativos puedan introducir subordinada nominal, ¿ya? Pero lo más característico de los relativos es que introducen subordinada adjetival. Vamos a ver las características de los pronombres relativos. Bueno, como los demás relativos, sustituyen pues al nombre, ¿no? O sea, son ese tipo de palabras que sustituyen al nombre. Y pueden también sustituir a una estructura nominal, un sintagma, una oración nominal, ¿no? Pueden sustituir. Bien, cuando aparecen en las oraciones subordinadas adjetivales, o sea, cuando aparecen introduciendo oración subordinada adjetival, sustituye al nombre que está inmediatamente antes. Vamos a ver aquí en los ejemplos. El que es pronombre relativo, ¿no? Introduce subordinada adjetival y este pronombre relativo va a sustituir al nombre que esté inmediatamente antes, que es este. Este es el nombre. Bueno, en este caso es un sintagma nominal. Y porque lo sustituye, ¿no? y porque siempre va, ¿no? Inmediatamente antes, esa es la posición, se llama también antecedente, ¿no? Es el antecedente. Ya. Luego, el pronombre relativo o los pronombres relativos concuerdan en género y número con el antecedente, es decir, este relativo concuerda con este antecedente, ¿no? Este antecedente es masculino, es singular, entonces el relativo lleva esas marcas, ¿no? Masculino, singular. Porque si el antecedente estuviera en femenino,
plural, por ejemplo, entonces el relativo aquí tendría que ser las que. ¿Ya? Bueno, aquí dice excepto cuyo, ¿sí? Bueno, acá cuyo, por ejemplo, ¿no? Si bien sustituye al antecedente, no concuerda con el antecedente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí cuyos está en masculino plural, pero el antecedente está en femenino plural. ¿Ya? Entonces, cuyo no concuerda, aunque sí lo sustituye, sí sustituye el antecedente, no concuerda con el antecedente. Cuyos concuerda con el sustantivo que está después, porque es su adjetivo. Cuyos es adjetivo del sustantivo que está después, ya dentro de la oración subordinada. Entonces, hogares después de masculino plural, por eso cuyos hogares. Si fuera casas, digamos, cuyas casas, ¿ya? Bueno, entonces eso está claro. Otra característica de los pronombres relativos. Introduce oración subordinada adjetival y en ocasiones oración subordinada nominal. Bueno, eso ya habíamos dicho al principio. Bueno, deberíamos haber puesto esto al principio, justamente. A ver. Muy bien, así que acá. Esto debe ser 4. Y este 5. Otra característica es que el pronombre relativo cumple una función sintáctica en la oración subordinada. Quiere decir que este relativo tiene una función dentro de la oración subordinada. Como es pronombre, sustituye a un nombre y un nombre tiene una función. El nombre puede estar en función de complemento, en función de sujeto. Ya, entonces, ¿cómo podemos saber la función? Pues analizando la oración, ¿no? Vamos a pensar, vamos a decir que, o vamos a identificar aquí la oración subordinada, que es el que no sobrepase a su maestro. ¿Ya? Esa es la subordinada adjetival, introducida por el que. Bueno, analizamos. Sobrepase sería el verbo. No es simplemente un adverbio. Bueno, ¿cuál sería el sujeto de sobrepase? De sobrepasar. Bueno, a ver, los que están ahí, no sé si están atentos, no sé si me están siguiendo. ¿Cuál sería el sujeto de sobrepasar o sobrepase? Mediocre alumno. Ya, pero ya nos estaríamos saliendo de los márgenes de la oración. La oración subordinada es desde el que hasta maestro. Entonces sería el que. Exacto, porque no olvidemos que el que está sustituyendo a mediocre alumno. Lo que dijo no está mal, pero aquí cabalmente, o sea, si observamos la subordinada, el relativo, el pronombre relativo está en función de sujeto, ¿no? Que evidentemente sustituye a mediocre alumno. ¿Ya? Ya, entonces el sujeto es el que, ¿no? Está en singular como el verbo está en singular, entonces hay la concordancia de sujeto y verbo. El que no sobrepase a su maestro. ¿Qué función tendría a su maestro? No lo sobrepase. Complemento. Directo. Complemento directo. Si estamos sustituyendo por el pronombre crítico lo, después complemento directo. Bien, entonces hemos establecido aquí la función del relativo, que es de sujeto. ¿Ya? En este caso está en función de sujeto. Bien, y así vamos a poder identificar la función
de estos otros relativos, ¿no? A ver, por ejemplo, esta subordinada cuyos hogares son responsables, esa sería la oración subordinada, ya lo vamos a subrayar. Ese sería, ¿no? Como en este otro caso, la subordinada adjetiva sería esta. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué función tiene aquí cuyos, aunque ya lo he mencionado, ¿no? ¿Qué función habíamos dicho que desempeña este cuyos, el relativo cuyo? Dijo que sustituye el antecedente, pero no concuerda con el mismo. Ya, pero esas son características, está bien, pero función sintáctica. Es ¿Cuál sería la función de cuyo o cuyos? Un pronombre posesivo. Posesivo, decir posesivo es, o sea, pronombre. No diría que más bien, que más que pronombre, bueno, es pronombre relativo. ¿Por qué? Porque sustituye a un antecedente, porque introduce subordinada nominal. Entonces, no pronombre adjetivo propiamente, es un pronombre relativo. Introduce subordinada adjetival, sustituye, por tanto, a un antecedente, por eso es pronombre. Pero la función que desempeña, porque pronombre es categoría. Ahora, ¿cuál es la función? Es función de sujeto, de complemento, modificador adjetival, modificador adverbial. ¿Ya? Bueno, en este caso habíamos dicho ya, por eso les pido estar un poco atentos, ¿no? Mire, habíamos dicho hace un momento que es, ¿qué dijo? Licenciada, si no me equivoco, había mencionado que es con función adjetival. Exacto. Mire, porque concuerda pues con hogares. Eso habíamos dicho. Aquí la función sintáctica es de adjetivo o modificador adjetival. Es adjetivo aquí del sustantivo que está después. Y como es su adjetivo, pues obviamente hay concordancia o se exige la concordancia. Entonces, cuyo siempre va a concordar con el sustantivo que está después, que es el nombre al que modifica este pronombre relativo y que cumple la función de modificador adjetival. Entonces, como es adjetivo de este nombre, es pues ya un bloque, ¿no? Ya es un bloque, o sea, forma un sintagma nominal, ¿ya? Forma un sintagma nominal y cuyo cumple la función de adjetivo o modificador adjetival. Entonces, si analizamos la oración, sería son el verbo, ¿ya? ¿Y cuál sería el sujeto de este verbo? Cuyos hogares. Cuyos hogares sería el sujeto. ¿Ya? Y en ese sujeto encontramos un nombre y un adjetivo. Y luego lo que sigue es un complemento de sujeto. ¿Ya? Responsables, complemento de sujeto. ¿Ya? Siguiente oración. El libro que compré ayer. Bien, esa sería la oración subordinada adjetival. Y el relativo, en este caso también va a cumplir una función sintáctica. ¿Cuál es? A ver si pueden darme una respuesta ustedes.
por favor. Bueno, a ver, otra vez, a ver, vamos a ir a... Bueno, ya, no sé, ¿qué hacemos? A ver. Parece que siguen durmiendo, ¿no? Ya, a ver, por favor, aquí. Neri Margot, bueno, no sé, el apellido no se ve. Sí, licenciada. Muy bien. A ver, ¿cuál sería la función en esta oración? La función del relativo. ¿Qué? A ver si puede analizar para saber la función del relativo. ¿Cómo analizamos la oración? Primero el verbo compré. ¿Ya? Luego estaría Ya, el sujeto es lo que sigue. el sujeto sería ¿qué? A ver, por eso digo, siguen durmiendo. ¿Cómo puede ser que el sujeto? ¿Quién hace la acción de comprar? Sería ¿cómo se dice? El sujeto tácito, el yo. Claro, yo compré. Es lo que no está. Bien, ¿qué más? Ya, luego sería ¿qué compré? ¿No es cierto? Sí, licenciada. Ya, entonces, ¿cómo continuamos? ¿Qué compré? Ayer. El compré ayer me decepcionó. Ya, si no estamos pudiendo analizar, miren, esta es una oración simple, porque está ahí un verbo, hay un sujeto, hay un complemento y hay un adverbio. Eso es todo. El sujeto es yo implícito, compré verbo, y este relativo es el complemento directo porque sustituye al libro que compré, el libro, cuando ayer. Esto es lo que ya ustedes han hecho en gramática y en sintaxis de plan común. ¿Ya? Aquí estamos aplicando, pero si no se está pudiendo, entonces significa que ustedes tienen que ir revisando lo que ya han avanzado. Porque aquí no, estamos avanzando así un poco lento, ¿no?
justamente para que ustedes se den cuenta dónde tienen que repasar. ¿No? En adelante ya no vamos a estar haciendo este análisis así, ¿no? Como si estuviéramos en gramática o en un curso de plan común. Ya, bueno, en este caso estamos viendo la función del relativo, ¿ya? Que a la aclaración de que el relativo sustituye a un antecedente, entonces podemos saber con claridad cuál es la función sintáctica del relativo, ¿no? Si entendemos que el relativo sustituye al antecedente, a un nombre. Entonces, ¿qué compré ayer? El libro. Complemento directo, por tanto. Ya, y por último, es importante observar o saber que el relativo puede ir precedido de preposición. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el pronombre relativo, las que, ¿no? Y está precedido de una preposición. Entonces vamos a encontrar preposiciones diferentes preposiciones. Entonces, ¿por qué va la preposición? Es lo que debemos entender. La preposición aquí aparece por la función que desempeña el relativo. Entonces, miren, ¿qué funciones sintácticas, digamos, conocemos que necesiten de preposición? ¿Ya? El sujeto, por ejemplo, o sea, una estructura en función de sujeto no requiere preposición nunca. O sea, una estructura que aparezca en función de sujeto nunca va precedido de preposición. ¿Ya? Nunca. Entonces, por ejemplo, este relativo no va a funcionar como sujeto, ¿no? Porque aquí hay una preposición. Si es complemento de sujeto, tampoco va a requerir preposición. O sea, entonces tampoco va a desempeñar aquí este relativo la función de complemento de sujeto. Si es complemento directo, ya, el complemento directo unas veces requiere preposición y otras veces no. La pregunta es, ¿cuándo requiere preposición y cuándo no requiere preposición? A ver, si saben esto, por favor, si pueden, ¿ya? Si pueden intervenir o participar. El complemento directo puede llevar preposición unas veces y otras veces no requiere preposición. Entonces, ¿cuándo se requiere la preposición y cuándo no se requiere la preposición? A ver, si no intervienen, entonces yo tengo que señalar, ¿no? A ver, Reinaldo. La pregunta es, ¿cuándo un complemento directo requiere una preposición? Exacto. Ya. Estoy tratando de analizarlo. En el caso del complemento directo no recuerdo esto. No ya, recuerdo muy bien. Ya, no hay problema. Si usted no recuerda el resto, está, me imagino, igual. Ya, vamos a aclarar. Disculpe. Dígame. Creo que cuando nosotros nos referimos a personas que sí lleva o sí debemos utilizar la preposición. Claro. Eso es lo que también habíamos mencionado, ¿no? En la sesión pasada. A ver, un ratito. A propósito, ¿recuerdan de esta preposición? Yo se iba a, ¿no es cierto? A propósito de esta oración, habíamos hablado de la preposición que aparece, digamos, con un complemento directo. Entonces, ya aclaramos eso, ¿no? Ahora recuerda, Reinaldo. Sí, bueno, con respecto a la preposición a específicamente, sí, pero ¿esto vale para todas las preposiciones? Sí, para todos los complementos directos, diré, ¿no? Claro. Todos los complementos. Es que es la única preposición que puede aparecer, no hay otra preposición para complemento directo.
Solo Pero en este caso, o sea, es lo que no entiendo, porque en este caso la preposición con. Ya, o sea, sí, aquí sí, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un repaso, ¿no? Decíamos que el relativo requiere una preposición por la función que desempeña. Ya, pero no necesariamente esta preposición, es que yo estaba pensando en esta preposición en Ya, particular. entonces nos vamos a ubicar. Hemos dicho que el relativo requiere preposición por la función que desempeña el relativo. Y estamos revisando las diversas funciones del relativo, ¿no? Pero esto solo funciona para la preposición a, ¿no es cierto? A es para el complemento, para función de complemento directo. Directo, claro. Solamente con esa preposición. Sí, el complemento ya. directo. No había entendido eso. ¿Ya? En este caso, enseguida vamos a saber qué función tiene y por qué requiere con, ¿ya? A ver, un momentito. Ya. Bien, entonces estamos haciendo un análisis de las funciones que puede desempeñar el relativo. Y estamos viendo las funciones que requieren, primero que no requieren preposición, que serían el sujeto, hemos dicho, el complemento de sujeto. ¿Ya? Estábamos hablando del complemento directo. ¿Ya? El complemento, si este relativo estuviera en función de complemento directo, habría que ver, ¿no?, si requiere o no preposición, o sea, la preposición a. ¿Ya? Requeriría, si este complemento tendría como referente a una persona. ¿Ya? Si su referente fuera persona, entonces requeriría la preposición a. Pero si el relativo no tuviera como referente un objeto, como en este caso que, ¿no?, que se refiere al libro, ¿no? Su referente es no humano. ¿Ya? No humano, entonces, y aquí era que estaba en función de complemento directo justamente, y no requiere preposición porque su referente es pues el libro, es no humano, ¿no? Entonces, si este relativo, en este caso tiene referente, bueno, como está sustituyendo a las personas, su referente es de persona. Si estuviera en función de complemento directo, aquí tendríamos que ver la preposición a, ¿ya? Pero acá el relativo no está en función de complemento directo. Vamos a ver enseguida cuál es la función. Voy a subrayar la subordinada adjetival, que sería esta. Vamos a ver. Pasé es el verbo. Sujeto del verbo, de este verbo. Sujeto implícito yo. Exacto. La infancia, función sintáctica, complemento directo. Yo la pasé o yo pasé la infancia. ¿Y qué es con las que? Este sería con las personas, ¿no? Yo pasé la infancia con estas personas o con las personas, con ciertas personas. Ya, este sería un complemento preposicional, ¿ya? O sea, con ellas. ¿Ya? Entonces dice complemento preposicional porque justamente es una estructura que requiere, ¿no?, preposición. Yo pasé la infancia con ellas. ¿Ya? Ya. Entonces estamos viendo acá la estructura de la oración subordinada. La oración subordinada tiene o consta de sujeto implícito yo, verbo pasé, la infancia complemento directo, con las que es en realidad el pronombre relativo, está en función de complemento preposicional. ¿Ya? Es complemento porque aquí podemos pronominalizar, ¿no?, con ellas,
este pronombre podemos también, en lugar de este pronombre relativo, podemos usar otro pronombre, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué se justifica o por qué está aquí la preposición? Es por la función. ¿Qué función tiene aquí el relativo? Función de complemento preposicional. Ya, ahora sí. ¿Quién quería hablar? Sí, una consulta. Esto con la infancia no estaría desempeñando la función de complemento circunstancial de compañía. Es lo que, digamos, algunas gramáticas antiguamente se decían. Bueno, nosotros digamos que ya no hablamos de complemento circunstancial porque estos elementos, los que se llamaban los circunstanciales, son elementos opcionales, ¿no? No complementan, porque el complemento hay que entender como una estructura exigida por el verbo, ¿ya? El complemento directo, por ejemplo, se exige por el verbo, es exigido por el verbo. Entonces, es un elemento que se requiere en la oración por exigencia del verbo. Entonces, esos son los complementos, el directo, el indirecto, ¿no? O sea, hay verbos que exigen complemento indirecto, verbos que exigen complemento directo e indirecto. Y hay ciertos verbos que también exigen, digamos, complemento de sujeto, los verbos copulativos, por ejemplo. Entonces, los complementos son estructuras que son exigidas o exigidos por el verbo, ¿ya? Principalmente, aunque también hay complementos nominales. Y lo que es el complemento circunstancial no es un elemento exigido por la oración. Entonces, por eso no es conveniente llamarlos complementos, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿qué son? Son elementos opcionales que añaden una información, ¿no? Una circunstancia de tiempo, de modo, de lugar, y así, ¿no? Una información que puede manifestarse de manera opcional. Entonces, por eso descartamos el término de complemento. Entonces, vamos a hablar de modificadores adverbiales, porque sí son elementos que añaden una información sobre la acción del verbo, ¿no? Digamos, compré, ¿cuándo? Ayer, ese es un modificador adverbial. Pero es opcional, o sea, podemos prescindir de ese modificador adverbial. ¿Ya? Pero lo que no podemos hacer es prescindir del complemento, porque es una exigencia del verbo, o sea, aquí de la semántica del verbo, digamos, ¿no? Por eso ya no vamos a hablar de complementos circunstanciales, ¿ya? Vamos a hablar de modificadores adverbiales, y esto se debió haber explicado en sintaxis de plan común, ¿ya? Porque el libro, digamos, que normalmente se revisa en sintaxis es el libro del doctor José Mendoza, que está bastante actualizado, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a decir que es complemento circunstancial, ¿ya? Ahora, ¿por qué es un complemento? Es un complemento porque añade, bueno, en este caso es complemento preposicional, decíamos. Ahora, todos los complementos, y a esto más voy a añadir, todos los complementos se pueden pronominalizar, lo que no ocurre con un, digamos, modificador adverbial. El modificador adverbial es una estructura que modifica el verbo y no se puede sustituir por un pronombre, porque no es pues nombre, ¿ve? Es un adverbio, ¿ya? Bien. En cambio acá estamos ante una estructura nominal, es un pronombre relativo, ¿ya? Es un pronombre relativo. Y si desean también podemos sustituir este pronombre por otro pronombre, que sería un pronombre personal, y decir con ellas.
Entonces, el hecho de que podamos pronominalizar ya nos dice que esta es una estructura nominal, ¿ya? Nominal. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, el nombre siempre va a funcionar o bien como sujeto o bien como complemento. ¿Ya? Entonces, si esta es una estructura nominal, va a cumplir entonces una función o bien de sujeto o bien de complemento. Y en este caso, cumple la función de complemento preposicional. ¿Ya? Ahora está más claro. Solamente para redondear entonces, en este caso no se puede hablar de complementos, sí se puede hablar de complementos. De complemento, claro, de complemento sí, pero no de complemento circunstancial. Lo de circunstancial es lo que ya no se usa. No. Ya. Porque ya, diga. No, entonces, o sea, hay una diferencia entre los complementos que son obligatorios y los adjuntos que son opcionales. Sí, sí. Esos que llaman adjuntos o adyacentes son los modificadores adverbiales, ¿no? Porque también actúan sobre el verbo, pero de manera opcional, que indica el lugar, el tiempo, en fin, de circunstancias, ¿no? Bien, gracias. Ya, entonces aquí estamos ante una estructura nominal, por tanto, no se puede confundir con un modificador adverbial. Ya, entonces esto es complemento preposicional. Bien, entonces hemos tratado de ver aquí las características morfosintácticas, o sea, morfosintácticas, ¿no? Que varían los relativos varían en forma de acuerdo al género y número del antecedente, y cumple una función sintáctica, ese ya es un rasgo sintáctico. Entonces, estas son características morfosintácticas de los relativos en general. Ahora, cada relativo tiene sus propias características morfosintácticas. Cada relativo, de cuyo que vamos a decir que por ejemplo, que sustituye al antecedente, pero no concuerda con el antecedente, sino que concuerda con el sustantivo que sigue, que está a continuación. Y que además de ser pronombre relativo, es adjetivo, ¿no? Y es un adjetivo posesivo, o sea, tiene el contenido posesivo. Ya, eso vamos a decir de cuyo. Bueno, y aquí vamos a ver luego, ¿no? Los demás relativos. A lo largo del semestre vamos a identificar todos los relativos, saber cómo funcionan estos relativos. Vamos a ver aquí algunos otros ejemplos, ya para ir aplicando las características morfosintácticas. Y con eso, digamos, vamos a concluir esta sesión y voy a dejar como tarea, ¿no?, identificar o analizar la estructura de las oraciones, ¿no? Que también va a ser una tarea así para recordar, ¿no? Y tener una base para luego seguir avanzando. Bien, tenemos estas oraciones. Las partes subrayadas son las oraciones subordinadas adjetivales, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar a los pronombres relativos y vamos a ver qué función cumplen, ¿no? Y vamos a justificar aquí la presencia de la preposición. ¿Ya? Bien, dice, es una señora que tiene bastante voluntad de trabajar. El relativo, ¿qué función tiene en esta subordinada? Bien, vamos a analizar. Aquí el verbo es tiene. Ya, sujeto de este verbo, ¿cuál sería? ¿Qué?
¿El relativo qué? Ya, disculpen la interrupción. Ya, muy bien. El relativo que viene a desempeñar la función de sujeto. ¿Por qué? Porque sustituye al antecedente que es señor. Entonces aquí la señora tiene. ¿Verdad? Así tenemos que entender. La señora tiene. Ya. Y bastante voluntad de trabajar es un bloque, es una estructura, en realidad es un sistema nominal. ¿Qué función cumple entonces aquí? Bastante voluntad de trabajar. Tiene eso, lo tiene. Complemento. Directo. Complemento directo. Ya está. Entonces, aquí el relativo que no necesita llevar ninguna preposición porque está en función de sujeto. ¿Ya? Siguiente oración, dice, había varias personas a las que no conocía. ¿Ya? La subordinada a las que no conocía. Por si acaso, la subordinada, la subordinada adjetival modifica a un nombre, que en este caso es personas y en la anterior era señor, que luego se dice que es el antecedente. ¿Ya? Y junto con el antecedente, esta subordinada adjetival, ¿no? Junto con su antecedente, cumple una función sintáctica en la oración principal. ¿Ya? Eso, a ver, vamos a aclarar aquí. Ya, la oración principal es esta, ¿no? Es un verbo, es el verbo, ¿ya? Una señora que tiene bastante voluntad de trabajar. Sería un bloque, ¿no? Que estaría en función de, bueno, primero, el verbo es el sujeto. El sujeto sería implícito, como ella, ¿no? Ella tiene que ser necesariamente. Y una señora que tiene bastante voluntad de trabajar sería el complemento del sujeto, ¿no? Porque el verbo es copulativo. Y ese complemento de sujeto tiene un nombre que es una señora y seguido de una oración subordinada adjetival. ¿Ya? Recuerden siempre que la oración subordinada adjetival cumple esa función de adjetivo, ¿no? De modificar a un nombre. Por eso es adjetival. Entonces siempre va a ir unido a un nombre, la suboración adjetival. Y bueno, después pasamos a analizar la subordinada, lo que hemos hecho. Entonces lo mismo, en la siguiente oración podemos partir de la oración principal, ¿no? Había verbo y este verbo, ¿no? Recordemos, no tiene sujeto, es un verbo impersonal. No tiene nunca sujeto. Por eso es que había, no se puede conjugar, porque como no hay sujeto, el verbo cambia de forma de acuerdo al sujeto, ¿no? Si el sujeto es él, entonces tiene una forma. Si es nosotros, tiene una forma el verbo. Pero si no hay sujeto, entonces el verbo se permanece en tercera persona singular, ¿ya? Entonces no hay el verbo habían, había, digamos, ¿no? Habemos, ¿no? Conjugamos así, pero en realidad no hay. Aquí habemos 30 personas, no, aquí hay 30 personas. Entonces siempre en tercera persona. Otra cosa es que el verbo esté como auxiliar. En ese caso sí se conjuga, ¿no? Habían llegado. ¿Ve? Pero eso, en ese caso sí es auxiliar. Pero aquí estoy hablando como verbo predicativo. El verbo haber solo tiene tercera persona. Puede estar en diferentes tiempos, pero en persona, tercera persona. Había, hubo, habrá. ¿Ya? Entonces, tercera persona. No hay habrán, habían, hubieron, no hay esas formas verbales, ¿no? Desde el punto de vista gramatical.
En el uso, claro, en el uso se puede ver muchas cosas, ¿no? En el uso, ¿por qué existe? Por analogía a los verbos, ¿no? Los verbos se conjugan, ¿no? En primera persona, segunda, tercera, entonces por analogía, pues se usa, ¿no? Se conjuga ese verbo. Pero desde el punto de vista gramatical no hay razón para conjugar porque, pues, no hay sujeto. Ya, había el verbo, no el sujeto, varias personas a las que no conocía. Esto va a ser el complemento directo. Que había varias personas a las que no conocía. ¿Ya? Entonces, esto es complemento directo. Dentro del complemento directo tenemos un nombre o un sintagma nominal que está siendo modificado por una subordinada adjetival. ¿Ya? Esa es la subordinación adjetival. Entonces, la subordinada adjetival, ¿qué función cumple? Pues de modificar a un nombre, o sea, la función de adjetivo, por eso se llama así, subordinación adjetival. ¿Ya? Entonces, siempre va a cumplir la función de adjetivo porque modifica a un nombre. Ahora, ¿qué hay dentro de la oración subordinada adjetival? No conocía sería el verbo, no es un modificador adverbial de negación, pero ¿cuál es el sujeto de conocía? Siempre hay que buscar el sujeto, ¿no? En la oración. Aquí Es un sujeto implícito, pero ambiguo, porque podría ser de primera persona o de tercera persona. a las que, por el contexto, solamente cabe la primera persona, es decir, yo, ¿no? Claro, teóricamente aquí puede ser él, ella o yo, pero por el contexto, y aquí hay un contexto, aquí es yo. Había varias personas a las que no sé si para las que yo no conocía. Había varias personas a las que él no conocía. Dependería mucho de las oraciones que secundan a esta. Que están antes o ya. Sí, puede ser. ¿Ya? Pero bueno, aquí digamos que lo más probable es que sea yo, ¿no? Ya. Muy bien. En todo caso, el sujeto es tácito o implícito. Y entonces, lo que queda aquí, que es el pronombre relativo, ¿qué función tendría? A ver, dice, yo no conocí a las personas, ¿no? No conocí a las personas. ¿A las que? Complemento directo. El verbo conocer exige complemento directo. Conocer a alguien, ¿no? Conocer algo también, pero en este caso dice a las personas, a las que. ¿Ya? Entonces, complemento directo. Entonces, entenderán ustedes por qué aquí la preposición a es requerida. ¿Ya? Porque el complemento directo, en este caso, tiene como referente persona. Tiene como referente a personas. ¿Ya? Es de rasgo más humano. Por tanto, esta preposición es necesaria. ¿Ya? Esa es gramatical aquí, la presencia de la preposición. Siguiente oración. El dinero que recibían por concepto de salarios no les alcanzaba. ¿Ya? Entonces, otra vez vamos a hacer un análisis de toda la oración, de la oración principal. Alcanzaba el verbo. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué decimos que no alcanzaba? Y aquí, ¿no? Aquí hay un les. No alcanzaba. Estamos hablando del dinero que recibían por concepto de salarios. Ese es el sujeto de la oración principal. Sujeto. Sujeto. Verbo alcanzaba. Hay una negación, hay un adverbio. No. ¿A quién no alcanzaba el dinero que recibían por concepto de salarios? A ellos, no les complemento indirecto. ¿Ya? Entonces esta oración tiene sujeto, modificador adverbial, complemento indirecto y el verbo.
Y dentro del sujeto está la subordinación adjetival, ¿ya? Modificando a el dinero. La subordinación adjetival contiene, recibían verbo, bueno, sujeto implícito otra vez, ellos, claramente, ¿no? Porque la designancia del verbo indica, ¿no? Que es ellos, o puede ser ellas también, pero es tercera persona, en todo caso es tercera persona plural. Recibían, ¿quiénes recibían? Ellos hemos dicho, ¿verdad? Sujeto. ¿Recibían qué cosa? ¿Qué? El dinero, ¿no? Es relativo. Recibían el dinero. El relativo está indicando entonces el complemento directo. Recibían el dinero, lo recibían. ¿Ya? En este caso el complemento directo es no humano, porque es el dinero. Por tanto, la preposición a no se requiere. ¿Ya? Y aquí hay un sintagma que va a cumplir qué función en este caso, por concepto de salarios. Recibían el dinero que recibían, o sea, recibían el dinero, ellos recibían el dinero por concepto de salarios. A ver, ¿cuál es la semántica que añade esta estructura? Recibían el dinero por a ver, podemos pronominalizar esto. Recibían el dinero por ello. Recibían el dinero, tal vez, ¿por qué razón? ¿Por qué recibían el dinero? Por concepto de salarios. Ya. Entonces, esto podemos entender como un modificador adverbial de causa. Este por, digamos, nos puede dar la pauta, ¿no? Es un sintagma nominal. Un sintagma más bien preposicional, ¿no? Porque hay una preposición con un contenido de causa, ¿no? ¿Por qué recibían el dinero? Pues por concepto de salarios. ¿Ya? Entonces podemos decir que es un modificador adverbial de causa. ¿Ya? Bien, seguimos. Deben plantear sus posiciones por muy equivocados que ellos estén. La oración principal deben plantear. En este caso es una perífrasis. No solo es deben, sino es deben plantear. Deben plantear el verbo. Sujeto, ellos. Implícito. Ya, sus posiciones. Eso sería complemento directo. ¿No? Deben plantear los. Deben plantear ya, y por muy equivocados que ellos estén. Esta estructura preposicional, sintagma preposicional, tiene un contenido semántico, ¿no? Que significa aunque estén equivocados, ¿no? Entonces, cuando decimos aunque estén equivocados, tiene un contenido concesivo, ¿no? Concesivo. Entonces, este es un sintagma preposicional, o sea, un sintagma con una función de modificador adverbial concesivo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que poner, ¿no? Modificador adverbial concesivo. Y dentro de ese modificador adverbial concesivo, ahí está la oración subordinada adjetival. ¿Ya? Y es adjetival porque en este caso modifica a este adjetivo.
Ya, esto pocas veces ocurre, ¿no? El antecedente siempre es un nombre, pero en este caso es un adjetivo. Bien, entonces la oración subordinada adjetival es esta y tenemos el verbo estén, el sujeto ellos estén y este que sustituye a este adjetivo que es equivocados, ¿no? Ya sabemos, en teoría el relativo siempre va a sustituir al antecedente, va a sustituir al nombre o a la estructura que tiene inmediatamente antes. Entonces, ellos están equivocados. Entonces, ellos, sujeto, están verbo, equivocados, que está sustituido por el que, por el relativo que, complemento de sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo. Es sencillo. Sujeto, verbo, complemento de sujeto. Ya, y como les decía, digamos que este tipo de estructura no es común, ¿no? Pero estamos viendo que puede darse. Lo común es que el antecedente siempre sea una estructura nominal. Siguiente oración. No conocemos el método pedagógico con el que se está enseñando. ¿Ya? Conocemos verbo, sujeto implícito, nosotros. No sería el modificador adverbial de negación. Con el método pedagógico con el que se está enseñando. Complemento directo. No conocemos qué cosa. El método pedagógico con el que se está enseñando. Complemento directo. Dentro del complemento directo vamos a encontrar a la oración subordinada adjetival. Ya, la subordinación adjetival contiene, está enseñando. Ya, esta es una perífrasis. Siempre el verbo estar más el gerundio forma una perífrasis. Sí, es una perífrasis, ¿no? El verbo estar más el gerundio. Entonces es el verbo. Sujeto. Eso también ya habíamos hablado de esto. ¿Cuál sería el sujeto en esta, o sujeto de este verbo? ¿No? Porque aquí fíjense que hay un se, ¿no? O sea, es una forma pronominal. ¿Qué habíamos dicho? Una oración impersonal. Exacto, ¿ya? O sea, aquí no hay un sujeto implícito. No hay un sujeto implícito, o sea, no está implícito. Directamente no hay sujeto. Y este se marca justamente esa condición o esa situación. ¿Ya? Entonces se está enseñando, no dice quién. Es impersonal ya la oración. ¿Ya? Entonces no hay sujeto. Entonces el verbo es desde se. ¿Ya? Se está enseñando, se está impersonalizando la oración o se está indicando que no hay sujeto. Ya, se está enseñando. Aquí sería con qué sería, ¿no? O sea, ¿cómo? O con qué en todo caso, ¿no? ¿Con qué se está enseñando? Con el método pedagógico. ¿Ya? No olvidemos que este relativo sustituye al antecedente. El método pedagógico. Entonces tenemos que decir con el método pedagógico. Se está enseñando con el método pedagógico. Se está enseñando con eso. ¿Ya? Otra vez estamos aquí confirmando que esta es una estructura nominal, porque puedo usar otro pronombre, que es el pronombre personal, ¿no? Con ello. Se está enseñando con ello o con eso. Entonces esto es complemento preposicional. ¿No? Es complemento preposicional. Entonces no responde exactamente a cómo se está enseñando, ¿no? Y como respuesta con el método pedagógico, ¿no? Sino con qué se está enseñando, con el método pedagógico, o con cierto método pedagógico. Complemento preposicional. La siguiente oración dice, voy a estudiar en la UNSA, de la que tengo excelentes referencias. Bien, voy a estudiar verbo, perífrasis. Sujeto yo. ¿Sí? Aquí inequívocamente es yo. ¿Dónde? En la UNSA, de la que tengo excelentes referencias. Entonces, esto es modificador adverbial de
lugar. ¿Ya? Entonces, esto es pues opcional, ¿no? O sea, porque puedo decir, yo voy a estudiar, ¿ya? Y no, no, como diremos, esta información no es algo que tenga que estar, ¿no? Como exigencia de este verbo. ¿No? Entonces podemos quedarnos ahí, decir yo voy a estudiar. Pero aquí estamos señalando una circunstancia de lugar, ¿no? Entonces esto es el modificador adverbial del lugar, en la unsa de la que tengo excelencia de referencias. En este modificador adverbial del lugar tenemos una subordinada adjetival. ¿No? Es adjetival porque modifica a un nombre, en este caso a la unsa. Bien, analicemos la subordinada adjetival. Tengo verbo. Yo, en este caso, es el sujeto implícito. Tengo excelentes referencias. Esto es complemento directo. Yo tengo esto. Excelentes referencias. ¿De qué? ¿De qué tengo excelentes referencias? ¿No? De la UNSA. Aquí está. ¿No? De la UNSA. Ya. Excelentes referencias de la UNSA. ¿Qué función es esa? Excelentes o referencias de la UNSA. Ojo, en este caso no está directamente conectado al verbo, ¿no? Esta estructura, sino que está conectado a referencias. Referencias de la UNSA. ¿Ya? Referencias de la UNSA. Entonces, esta estructura que es de la UNSA está complementando en realidad a referencias, no a tengo. No está complementando a tengo, sino a referencias. Referencias de la UNSA. En este caso es pues un complemento de nombre, ¿no? O sea, esta estructura de la que complementa a referencias. Por eso decimos es un complemento de nombre. Complemento de nombre. Y también se conoce como complemento adnominal. ¿Sí? Complemento adnominal. Entonces, la función aquí de relativo es de complemento adnominal o complemento de nombre. Y el complemento de nombre siempre exige preposición, ¿ya? Porque esta estructura que es de nombre, ¿no? Complementa otro nombre y se requiere de esta preposición. Ya. Entonces, aquí se justifica también, ¿no? ¿Por qué está presente la preposición? Es porque el relativo está en función de complemento de nombre o complemento adnominal. Finalmente, hay jardines infantiles en los que los niños se ambientan bien. La subordinada, bueno, la oración principal antes, ¿no? Hay el verbo, que ya saben es un verbo impersonal, por tanto no hay sujeto, pero sí hay un complemento, ¿no? Directo. Jardines en los que los niños se ambientan bien. Complemento directo. Dentro del complemento directo está la subordinada adjetival, ¿no? Es adjetival porque modifica un nombre, que es jardines infantiles. La subordinada adjetival contiene, se ambientan, verbo. Ya. ¿Quiénes hacen la acción de ambientarse? Los niños, sujeto entonces. Sujeto, los niños, se ambientan, verbo. Bien, es un modificador adverbial, de modo. ¿Qué más hay? ¿En los qué? En los jardines de niños. Entonces, los niños se ambientan, ¿dónde? En los jardines de niños. ¿Ya? En este caso, en los que, ¿no? Hace referencia a los jardines infantiles, es un lugar. Entonces, ¿dónde se ambientan? Entonces, cuando decimos dónde, ya la semántica apunta hacia una circunstancia locativa, ¿no? Una circunstancia del lugar, y eso es modificador adverbial del lugar.
es una estructura opcional. Aquí los niños ambientan bien. ¿Dónde? En los jardines de niños. ¿Ya? Modificador adverbial del lugar. Entonces, cuando el relativo está en función de modificador adverbial, también requerimos de una preposición. En los jardines infantiles, en la universidad, ¿no? Entonces, la preposición es necesaria. Bien, entonces hemos tratado de ver las funciones de los relativos, hemos analizado y aquí estamos viendo cómo algunos relativos necesitan de una preposición y es por la función que desempeña el relativo. Y bueno, acá algunos relativos no van precedidos de ninguna preposición justamente por la función que desempeña. Eso. Bueno, voy a pasarles una lista de oraciones que ustedes pueden ir analizando. ¿Ya? No es para entregar, pero sí vamos a revisar la siguiente sesión. Vamos a analizar con la participación de todos ustedes. ¿Ya? Entonces voy a invitar que puedan participar en